Y entonces Alvarito sí se puede hacer aquí a mi lado, acá, acá a mi lado, y siempre lo miras a él. Sí, ¿Listo? vale. Así yo te haga la pregunta, lo miras siempre a él. Ujú. Corrámonos un poquito más. Me toca acercarme más para que quede más cerrado el planito. Ah, esto tiene sol. Ah, bueno, con sol. Aquí está enfocando. Es que se queda en autofoco. Ah, ya. Mira este plano. ¿Sí te gusta así? Mira. Plano medio, ¿cierto? Ahí nos Sí, queda claro, perfecto. medio, sí. Entonces acuérdame, Santiago. Santiago, ¿vienes, porfa? Como te dije, porfa. Acércate más bien a él, bien a él, bien a él. Ujú. Cuidado con la cámara. ¿Acá? Más. Acércate más a él. Más. No pasa nada si No, tapo. tranquilo, no pasa nada. Fresco. Dale. Grabando. Roberto, ¿nos puedes informar qué conocimientos tienes tú sobre el desplazamiento en Colombia? Bueno, el problema del desplazamiento forzado en Colombia es un problema supremamente complejo y representa uno de los grandes desafíos tanto para el Estado como para la sociedad colombiana. En cuanto al Estado, en la medida que como Estado social de derecho estamos en la obligación de brindarle apoyo de manera integral a esta población, dadas las circunstancias que se han originado por el conflicto armado, por el problema del narcotráfico y también por el problema del paramilitarismo en Colombia. Eso ha ocasionado que sin tener cifras oficiales, millones de personas, de habitantes, de ciudadanos y miembros de muchas familias con esta situación de desplazamiento forzado en Colombia hayan, se hayan visto obligados a llegar a grandes ciudades que muchas veces no los acogen de la manera más hospitalaria, todo lo contrario, de por sí cargando de una forma más penosa esa situación, porque detrás del desplazado hay un estigma y es que es una persona que participó en el conflicto por X o Y motivo y que muchas veces detrás del desplazado provienen también sus enemigos, lo que hace tornar las ciudades o estos municipios de una manera más insegura. Pero eso es una apreciación supremamente injusta sobre esta población. De tal suerte que el Estado, en cabeza de la Corte Constitucional, ha tratado de hacerle seguimiento en su momento de la ley 387 del 97 del gobierno Samper para la atención de esta población, porque ya es un problema de muchas décadas, y a través de la sentencia 025 del 2004, la Corte Constitucional y a través de otros autos que se desprenden de esa sentencia, ha obligado a muchas entidades del Estado a proteger, garantizar y darle solución integral a esta población. En la medida en que se involucran pues, organismos y entidades de la rama ejecutiva, pero también del Ministerio Público, de las alcaldías, las gobernaciones e incluso de los organismos de control. En cuanto a las acciones y las políticas públicas en cabeza de la rama ejecutiva, del orden nacional, hay todo un sistema que ha tratado de integrarse en torno a ciertas entidades para proteger a estas personas en situación de desplazamiento forzado, pero parecería que ha sido como insuficiente. Hemos fallado en muchos aspectos desde el punto de vista de esa atención integral. También ha habido algunos reparos en el presupuesto que se ha invertido y también porque los organismos de control en cabeza de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, como también la Fiscalía, ha encontrado que a veces esos recursos se han dilapidado, a veces ha habido desgreño administrativo y como casi siempre en muchos sectores del país ha habido actos de corrupción en el manejo de esos recursos. Pero por otra parte, también hemos observado que en muchas entidades territoriales, alcaldías y gobernaciones, parecería que como que los funcionarios encargados de aplicar ese tipo de políticas no estuviesen capacitados o entrenados y se requiere también no solamente tener los conocimientos adecuados para atender a esta población,
sino que fundamentalmente la sensibilidad social que es importante para comprender esa situación tan compleja como viven millones de colombianos en esa situación, que han tenido que dejar su cultura, su vida, sus tradiciones, sus costumbres y desplazarse no por voluntad propia, sino obligados de una manera forzada, en una política a veces sin retorno, gente muy pobre, a unas condiciones muy precarias en grandes ciudades. Aquí en Bogotá, el caso de Soacha, el caso de Ciudad Bolívar, por estas regiones encuentra uno una prueba fehaciente en que efectivamente ha faltado muchísimo por hacer en este país y que ha obligado a la Corte a pronunciarse en reiteradas oportunidades a través de esos autos para llamar la atención a todas las entidades del Estado en sus funciones y en su deber ser como Estado social de derecho que nos obliga a solucionar de una manera eficaz y eficiente esta problemática. ¿Cuál es la ruta que debe asumir una persona en situación de desplazamiento para que sus derechos sean restablecidos, para que las entidades nacionales puedan acogerlos y puedan apoyarlos? Por mandato de la Corte Constitucional, todas las entidades del Estado estamos en la obligación de tener unas políticas, unos presupuestos encaminados a atender esta población. En el orden territorial, en los municipios, hay funcionarios tanto del orden departamental como del orden municipal encargados de apoyar y en todo momento brindar una atención integral a esta población, especialmente en cuanto a las alcaldías se refiere, pero también dentro del Ministerio Público, llámese Procuraduría General de la Nación, también con sus sedes en los entes territoriales, la Defensoría del Pueblo y de por sí pues es la labor también que deben cumplir los personeros municipales, fundamentalmente. Entonces, una persona en situación de desplazamiento forzado puede acudir a la personería municipal cuando considere que las alcaldías, en este caso, no les han brindado la atención necesaria para él y los miembros de su familia, en temas de salud, de educación, de una vivienda digna y también de condiciones sociales que le permitan vivir en condiciones de seres humanos, que al fin y al cabo pues es la labor de ese Estado social de derecho. ¿Qué instrumentos se pueden construir para educar a los desplazados, para que ellos busquen caminos y alternativas y lleguen a las entidades? De por sí la situación del desplazado, como le decía al principio, es bastante compleja, porque detrás del desplazado hay toda una carga a veces de frustración e incluso en forma injusta de culpabilidad, porque muchos de ellos en esas condiciones precarias de por sí como viven en muchas regiones del país abandonadas a su suerte, consideran que a veces esa atención psicosocial no es suficiente para sacarlos avante ante una situación tan difícil en todos los aspectos, en lo económico, en lo social, en lo cultural. Y es que detrás del desplazado pues hay unos miembros de esas familias, también como se ha podido identificar en ciertos porcentajes de niños, de mujeres, que su nivel educativo lamentablemente no es el más indicado. Entonces llegan a muchas cabeceras municipales y esos chicos para adaptarse al sistema educativo les cuesta demasiado. A veces hay deserción escolar y muchas veces las autoridades municipales no hacen todo su deber, todo su esfuerzo y empeño para brindarles a ellos ese apoyo para que sigan sosteniéndose dentro del sistema educativo, que es lo mínimo que debemos brindar, apoyados también por toda una cuestión que es una atención integral, por todo lo que afecta psicológica y socialmente a estas personas, ¿no? De tal manera que a veces los dejamos a su suerte y eso puede convertirse en un problema más complejo con el transcurrir de los años, porque es una población que económicamente activa no está desarrollando estas funciones y por otra parte hay un rezago desde el punto de vista de la educación de estos chicos que lamentablemente van a reproducir esas condiciones precarias desde el punto de vista social y económico. Entonces, no se ha evaluado, no tengo un conocimiento de un estudio que haya medido todo el impacto que eso representa sobre ese desarraigo, porque al fin y al cabo salen de sus raíces estos sectores de la población colombiana y con todo eso, esos millones de desplazados que hemos tenido
que entre otras cosas, lamentablemente no hay unas cifras oficiales, sino unos estimativos que de alguna manera han obstaculizado la puesta en práctica de esas políticas sociales y políticas públicas por parte del Estado colombiano. Listo. Muchas gracias. Mi nombre es Roberto Antonio Ajeres Peleta, yo estudié Filosofía y Letras acá en Bogotá, trabajo con una entidad del Estado en una delegada para la participación ciudadana, acompañando a muchos sectores de la población a la reivindicación de sus derechos, especialmente el de la participación democrática a través de las veedurías, los comités, las ligas de usuarios, con el fin de hacer cumplir ese hermoso artículo de los fines esenciales del Estado, el artículo 2 de la Constitución, que nos dice que el Estado se ha construido en Colombia para servir a la comunidad. En el caso de los desplazados, ese es el mayor reto que tenemos en este momento para el Estado y para la sociedad colombiana. Listo, perfecto. Ahora sí.